por 49 años, Dios ha sido bueno en gran manera con la Iglesia Bautista Betel de Ciudad Acuña. Ha sido incluso más bueno de lo que merecíamos que fuera, pero así es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, ¿verdad? Hemos visto y escuchado en la reseña histórica, en el video también pudimos observar, ¿verdad? Todo lo que el Señor ha hecho en estos casi 50 años. Y no queda otra cosa más que decir que Dios ha sido fiel. Y Dios seguirá siendo fiel. Es cierto, ¿verdad? Como leíamos en la reseña histórica, o bueno, más bien como se nos leía, ha habido luchas, ha habido pruebas, ha habido crisis, problemas, situaciones complicadas, pero el Señor en ningún momento ha dejado a su iglesia Betel. Ni un solo momento nos ha soltado de su mano. Y estamos seguros y confiados en que no lo hará en el futuro. Por eso es que hoy, ¿verdad?, celebramos y agradecemos a Dios por ese gran amor, por su infinita misericordia para con cada uno de nosotros, pero de manera especial para con esta su iglesia. Y en esta tarde quiero que juntos veamos a la luz de la palabra algunos factores, ¿verdad?, necesarios para poder llegar a celebrar un aniversario más. Ese es el título también, ¿verdad?, del mensaje especial de aniversario 49 de Dios para su iglesia Betel. Factores necesarios para llegar a un aniversario más. Y para esto quiero que le demos lectura a un pasaje que la mayoría de los que estamos aquí sabemos de memoria. O algunos, ¿verdad?, parafraseado lo podemos también repetir, y es Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8, y quisiera, ¿verdad?, que podamos ponernos de pie por última vez en un buen ratito para leerlo, ¿verdad?, o repetirlo si se lo sabe de memoria. Hechos capítulo 1, versículo 8, y vamos a hacer lo siguiente. Las mujeres van a repetirlo primero. Luego los hombres vamos a repetirlo una segunda vez. Y luego al final nos vamos a unir tanto hombres como mujeres para decirlo una tercera vez juntos. Hechos 1:8. Y ahí, ¿quién será? Cristóbal, a ver si le pasas ahí el micro a Vero para que ella dirija ahí la oración. Hechos 1:8, porque también como comercial, ¿verdad? Le digo, estamos estrenando algunos cables, nuevo equipo de sonido y esperamos, ¿verdad?, que ahora haya una mejor calidad y por eso hay que usarlo. Hechos 1:8, pero dirige primero a las mujeres, luego los hombres lo decimos y terminamos juntos repitiéndolo una tercera vez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Varones, junto conmigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una vez más, todos juntos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cierre sus ojos y oramos. Señor, gracias, Padre, que estás con nosotros, estás en medio de nosotros, Señor. Podemos sentir, Señor, y confirmar que tu fidelidad, tu amor, tu misericordia no nos han abandonado ni un solo instante. Y además también, Señor, moras dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de Él nos das el poder para poder seguir, Señor, extendiendo tu reino en este lugar donde has puesto a la iglesia Betel. Rogamos, Señor, que tu palabra hable a nuestras vidas, que nosotros escuchemos tu mensaje y juntos, tomados de tu mano, usando el poder de tu Espíritu Santo, lo pongamos en práctica desde hoy mismo. En el nombre, que es sobre todo nombre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar ahora sí su lugar y el mensaje va a contestar una pregunta muy importante. Si el título es, ¿verdad?, factores que necesitamos para llegar a un aniversario más, hay que preguntar ¿qué son esos factores? ¿Cuáles son, verdad?
Y la palabra de Dios nos va a responder esta pregunta acerca de lo que tú y yo necesitamos para llegar a un aniversario más. Y no hablo, hermanos, solamente de llegar al aniversario 50, sino hablo de llegar, ¿verdad?, siempre a algo más tomado de la mano de nuestro Dios. Y vamos a ver, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, 4 factores necesarios, indispensables, vitales, urgentes, que necesitamos desarrollar y necesitamos practicar para poder seguir avanzando como iglesia a los propósitos y a las metas que Dios nos quiere llevar. Vaya conmigo ahí nuevamente a Hechos capítulo 1:8. Voy a decir el primer factor que vamos a necesitar. Si queremos como iglesia llegar a otro aniversario, necesitamos desde hoy mismo depender de la presencia y del poder del Espíritu Santo. En primer lugar, necesitamos depender de la presencia y el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Hechos 1:8, el versículo que repetíamos ahorita 3 veces, dice claramente, pero recibiréis, ¿y qué dice? Poder, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da ese poder, y dice que cuando viene nos dota de toda esta posibilidad para hacer la obra de Dios donde Él nos ha puesto. Si queremos alcanzar un aniversario más, necesitamos seguir dependiendo de la presencia y el poder del Espíritu Santo. La iglesia Betel ha recibido de parte del Señor Jesús una misión principal en la cual debe y necesita estar trabajando. ¿Cuál es esa misión que Jesucristo ha dado a su iglesia? Sin miedo, dígalo. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Convencer, ¿verdad?, a la gente que necesita de Dios. Y por 49 años, esta iglesia, con la ayuda del Señor, ha hecho esta misión. Por 49 años, esta iglesia ha estado cumpliendo con lo que se conoce como la Gran Comisión. Y si queremos, ¿verdad?, como iglesia celebrar más aniversarios en el futuro, necesitamos, ¿verdad?, también entender que no necesitamos depender de las estrategias. No necesitamos depender de los métodos, mucho menos de los recursos que tenemos, porque hemos sido llamados a depender única y exclusivamente del poder y la presencia del Espíritu Santo. No podemos depender de personas, no debemos depender de estrategias, ni de métodos, ni de recursos, sino del poder único y suficiente que viene del Espíritu Santo. Y hermanos, en este pasaje, cuando el versículo dice, recibiréis poder, está hablando de un poder que es similar al de la dinamita. Y yo no sé si usted, ¿verdad?, ha visto noticias, porque obviamente, porque está aquí, sé que nunca ha estado cuando explota dinamita. Pero cuando la dinamita explota, tiene un poder que se siente, se escucha y se ve de manera significativa. Y cuando aquí habla el apóstol Lucas, en este libro de los Hechos, recibiréis poder, está hablando de ese poder que es similar al de una dinamita. Un poder que confronta, un poder que convence, un poder que es visible y notorio para todos aquellos que están alrededor. Y al ver con detenimiento el avance, ¿verdad?, que tiene la iglesia en el libro de los Hechos y el ministerio de cada uno de los apóstoles, nos damos cuenta que si ellos lograron alcanzar las metas que se propusieron fue porque dependían del poder del Espíritu Santo, de manera total y absoluta. No se movían por métodos, no se movían por estrategias, no buscaban tener contactos, buscaban depender del poder y la presencia del Santo y poderoso Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros queremos hacer lo mismo y queremos igualar, ¿verdad?, o incluso superar lo que esta iglesia, la primera iglesia, hizo en la historia, necesitamos también depender del poder y la presencia del Espíritu de nuestro Dios. En este año, ¿verdad?, tenemos varias metas.
Incluso al principio del programa creo que estaban aquí algunas publicadas. Y metas, ¿verdad? Que a lo mejor algunos pueden decir, ay, son metas difíciles de alcanzar. Son metas complicadas, son metas que requieren esfuerzo, que requieren trabajo. Y le respondo, sí, sí requieren. Pero ¿sabe lo que más requieren en esas metas? Que dependamos del poder y la presencia del Espíritu Santo. Es cierto que el Señor nos va a usar, pero nos va a usar siempre y cuando dependamos de Él. Estamos en este año, ¿verdad? Diciendo que va a ser el año del crecimiento. Lo hemos puesto así, 2024 es el año del crecimiento para la Iglesia Bautista Betel. Y yo estoy convencido, hermanos, que para alcanzar e incluso superar esas metas, debemos trabajar en equipo, debemos ponernos en acción, debemos seguir capacitándonos, debemos dejar la apatía, la flojera, la modorra espiritual, pero sobre todo debemos depender del Espíritu Santo que viene de nuestro Dios, para que esas metas se alcancen e incluso se superen, para la honra y gloria de nuestro Dios. Es necesario que nos preguntemos de manera personal, ¿con qué poder? ¿Con qué fuerzas? ¿En qué visión, verdad? ¿O con quién hemos querido lograr cumplir la misión que Dios nos ha dado? Debemos evaluar, hermanos, los medios que hemos estado usando por años, porque muchas veces seguimos repitiendo errores porque no evaluamos, porque no nos sentamos a planear. Y si queremos realmente alcanzar esas metas, hay que tomarse el tiempo para evaluar lo que estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo dependiendo del Espíritu Santo. Debemos evaluar qué medios hemos estado usando o de quién hemos estado dependiendo. Porque la misión que tenemos por delante, yo estoy consciente, hermanos, y yo creo que usted también, es difícil, es dura, pero no es imposible. ¿Sí está de acuerdo conmigo? No es imposible, siempre y cuando dependamos de Dios. Si queremos alcanzar a la gente que está a nuestro alrededor, que está allá afuera sin Cristo, lo primero que necesitamos es depender del Espíritu Santo. Pero también necesitamos ir a ellas usando el poder del Espíritu Santo. Y una vez que estemos con ellas, ¿verdad? Predicarles y anunciarles que Cristo les ama, que Cristo tiene un plan y un propósito para sus vidas y que solamente en Cristo hay salvación, esperanza y vida eterna. Segundo factor, para llegar a un aniversario más necesitamos orar. Necesitamos orar y enseñar también la palabra de nuestro Dios. Me encanta ver ahí en Hechos 6:4 cómo los apóstoles, ¿verdad?, estaban dejando de hacer esto tan importante por estar atendiendo otras cosas menos importantes. Eran importantes, sí, pero no era lo más importante. Y los apóstoles, ¿verdad?, se ven en esta encrucijada y dicen, nosotros necesitamos ayuda. Necesitamos escoger a diáconos, a servidores, para que nosotros sigamos teniendo el tiempo de oración y sigamos teniendo como prioridad la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Nosotros como Iglesia Betel, si queremos alcanzar un aniversario más, necesitamos orar y enseñar la palabra de nuestro Dios. La Iglesia de Jesucristo, para poder seguir avanzando hacia adelante, para seguir alcanzando las metas, para cumplir la misión que Él nos ha dado, necesita tener como prioridad la oración. Necesitamos ser hombres y mujeres que se caractericen por tener tiempos de oración. Pero ¿sabe qué? Y tómelo a lo mejor sí como regaño, por primera vez, agarre ese derecho. Si queremos ser hombres y mujeres de oración, necesitamos venir a la oración. Este miércoles, después de casi que fueron, pero 2 semanas o 3 semanas, creo, de descanso, de no estar viniendo los miércoles, reanudamos nuevamente este ministerio. Y yo esperaba, hermanos, la expectativa, ¿verdad? Como siempre, a lo mejor el pastor bien positivo, pero porque el Señor así nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Yo esperaba ver aquí mínimo a 20 personas. ¡Mínimo! Si llegaban más, gloria a Dios. Iba a estar feliz. Voy a poner aquí casi que a saltar. Pero pregúnteme cuántas llegaron. Pregúnteme. 13 personas. Y sin duda, nos pusimos a orar. Un tiempo hermoso. Nos pusimos aquí incluso en un
pues especie de círculo, ¿verdad? Vero dijo un círculo, hicimos un cuadrado, óvalo, todo chueco, pero nos pusimos a orar por las metas, a orar por los enfermos, a orar por las necesidades. Pero ¿sabes qué? Necesitamos que tú también vengas y ores junto con nosotros. Porque si queremos alcanzar, ¿verdad?, ese aniversario en el futuro, necesitamos fortalecernos en la disciplina y en la comunión que nos da la oración. Este pasaje nos habla de esta crisis. La iglesia, ¿verdad?, se estaba distrayendo, sobre todo los apóstoles, los líderes, se estaban distrayendo de la misión para la cual Dios había establecido a ese grupo, a esa iglesia. Y se nos dice que ellos, ¿verdad?, con una convicción firme dijeron, no podemos seguir así. Hay que arreglar este problema. Y hay que persistir en la oración. Y hay que seguir enseñando la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Y no podemos dejar de atender esto, que es prioridad, por atender lo otro que no es tan importante. Como iglesia debemos comprometernos a seguir creciendo. Por eso le vuelvo a decir, y a lo mejor tómelo como comercial, 2024 es el año del crecimiento. Y tenemos que crecer cada vez más en estas áreas tan vitales, que son la oración y la lectura o la enseñanza de la palabra del Señor, si queremos llegar a otro aniversario más. Yo sé que no necesito preguntarle, pero lo voy a hacer para no quedarme con la duda. ¿Quiere llegar como Iglesia Betel al 50 aniversario? Y no nada más por la fiesta, hermanos, que vamos a hacer de manera espiritual, porque vamos a lo grande. 50 años no son cualquier cosa, 49 tampoco, ¿verdad? Pero 50, hermanos, marca, como dijo la hermana Rosa. Y tenemos que entonces fortalecernos, pero fortalecernos en la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en día son muy pocas las iglesias que realmente oran. Incluso, ¿verdad?, siempre se dice que una iglesia se mide de manera espiritual por cuánto tiempo ora y por cuántos vienen a la iglesia a orar. Porque yo sé, hermano, usted me puede decir, pastor, yo oro en mi casa. Y sí, está bien, yo también lo hago. Pero sigo viniendo al culto de oración. Porque aquí escucho las necesidades de la iglesia. Porque aquí soy más sensible a las peticiones de mis hermanos en la fe. Y entonces estoy creciendo en mi vida devocional, pero también en mi comunión con Dios y con las demás personas. Necesitamos, ¿verdad?, ser iglesia nutrida y fuerte en la oración. Digo, son muy pocas las iglesias que realmente oran. Son aún más pocas las iglesias que realmente doblan rodilla para vencer al pecado. Son muy pocas las iglesias que oran por los pecadores. Son muy pocas las iglesias que perseveran en la comunión con Dios por medio de la oración. Y sin duda, hermano, al leer este pasaje, Dios nos está hablando claramente para que no dejemos ahí guardada esta arma tan poderosa que es la oración. Porque hay quienes cuando tienen problemas empiezan a aventar flechas al aire. Señor, ayúdame. Señor, te pido. Señor, necesito. Y el Señor escucha sin duda. Pero qué mejor que también en los tiempos buenos, en los tiempos donde nos va bien, gracias a Dios, estemos en comunión con Él por medio de la oración. Necesitamos crecer, iglesia, en la oración. Y si hablamos de estudiar o enseñar la palabra de nuestro Dios, hermanos, pues sí, digo, en la oración, que es a lo mejor un poco más fácil. Estamos a lo mejor ahí apenas, ¿verdad?, dijeran los mexicanos, pasando de panzazo. Pues en la lectura y meditación o enseñanza de la palabra, pues sí, estamos reprobados. Por eso es que también, ¿verdad?, empezamos hoy el curso en la escuela dominical de doctrina cristiana. Porque hay que regresar, hermanos, le decía en la mañana a los hermanos, a hacer la iglesia del libro. Porque leemos y vivimos la palabra de Dios. Pero hay que regresar en serio y hacerlo juntos, como un solo cuerpo. Porque eso somos. Por eso le digo, si hablamos de estudiar y enseñar la palabra del Señor, yo creo que son aún menos las iglesias que realmente meditan con profundidad en la Escritura. Y basta con ver, ¿verdad?, que es más probable que se le olvide a usted para venir a la iglesia la Biblia, que se le olvide su celular. Porque eso sí, ¿verdad?, salimos de la casa y el celular no puede faltar. ¿O no? ¿O me equivoco? Salimos y el celular casi que ya va por delante. Y si no me cree, solamente ve ahí, ¿verdad? No sé si su celular trae, pero en la configuración le va a decir cuánto tiempo usa el celular.
¿Cuánto tiempo está activo su teléfono? Y si la Biblia nos pudiera decir ese mismo resultado, ¿verdad? De manera aquí visible, pues yo creo que hasta le saldríamos debiendo. Porque algunos, ¿verdad?, no la usan ni siquiera aquí en la iglesia. Necesitamos crecer, hermanos, en el estudio de la palabra. Necesitamos crecer en la oración. No dejemos ya que el enemigo nos siga distrayendo de aquello en lo que Dios nos dice y en lo que Dios espera que su iglesia sí esté ocupada. Cuando venga aquí a la iglesia, hermano, venga con la disposición de escuchar el mensaje de Dios, de tomar notas de lo que Dios está hablando a su vida. Por eso le hacemos el bosquejito, hermano. No crea que se lo hago solamente para que usted no se duerma. Bueno, también. Pero se lo hago para que usted pueda estudiar y cuando llegue a su casa compruebe, a ver, ¿el pastor se está enseñando la palabra de Dios? Porque también, hermano, yo se lo he dicho, no estoy exento. Gracias a Dios que hasta ahorita yo siento, ¿verdad? Y creo que lo que enseño es la palabra de Dios. Pero si usted no la estudia, si usted no medita, si usted no pasa tiempo en ella, ¿cómo se va a dar cuenta si la enseñanza que está recibiendo es bíblica? Necesitamos, hermanos, orar y leer y enseñar la palabra de nuestro Dios. Tercer factor, para llegar a un aniversario más necesitamos anunciar el único y verdadero evangelio. Eso es lo que se nos pide, hermano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se nos pide anunciar, dar testimonio del verdadero y único evangelio de nuestro Señor. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiero darle el contexto, hermano, rápidamente de Hechos capítulo 8. Porque cuando la iglesia no hace lo que dice Hechos 1:8, pasa lo que dice Hechos 8:1. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia, aún dependiendo del Espíritu Santo, ¿verdad? Aún estando en contacto con el Evangelio y la oración, no está exenta, hermanos, de distraerse o desenfocarse de su propósito. Y lo vemos aquí en Hechos. Porque cuando llega el capítulo 8 de este libro, la iglesia comienza a ser perseguida. ¿Y sabe por qué la iglesia empezó a ser perseguida? Porque no estaba cumpliendo su misión. Entonces el Señor, soberano, dijo, ¿cómo voy a hacer para que la iglesia cumpla el propósito con el cual yo la fundé? Bueno, voy a permitir que sean perseguidos. Y al ser perseguidos van a huir, se van a dispersar. Y entonces cuando se dispersen, pues van a ir a Judea y allá a predicar el evangelio. Y otros van a ir allá a Samaria y allá van a predicar el evangelio. Y entonces se va a cumplir la gran comisión. Yo creo, hermano, que tú y yo no necesitamos ni queremos sufrir la persecución. Pero lo digo con temor y temblor, si es necesario, que venga. Que venga para que anunciemos el único y verdadero evangelio. Porque si no, hermano, no nos vamos a mover. Si no, no vamos a despertar. Si no, no nos vamos a poner a trabajar. Y si es necesario que eso ocurra, que el Señor lo permita y que guarde a su iglesia. La clave para poder cumplir con nuestra misión y de esta manera seguir celebrando aniversarios en el futuro, debemos tomar en serio la responsabilidad de anunciar y predicar el evangelio a toda aquella persona. Necesitamos anunciar el verdadero mensaje de salvación. Lo vamos a ver en la escuela dominical cuando lleguemos también a esta parte, ¿verdad?, de la eclesiología y todo esto. Y la escatología también, sobre todo, que la Biblia nos anticipa que va a haber tiempos que ya estamos viviendo, donde la gente no va a querer escuchar la palabra de Dios. Pero nosotros aún más tenemos que redoblar el esfuerzo de anunciar el evangelio. Y hoy en día hay muchos grupos y demasiados lugares. ¿Y sabe lo que preocupa? Que están llenos esos lugares, donde se está predicando un evangelio barato, donde se está predicando
a una gran multitud de personas un evangelio falso. Y es por eso, hermanos, que cuando viene un problema a la vida de esas personas, ¿verdad? Fácilmente se van. No perseveran. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado el verdadero evangelio de nuestro Dios. Si nosotros queremos cumplir la misión como iglesia, necesitamos hoy levantarnos para predicar por todas partes el mensaje real y verdadero de Jesucristo. Esas metas, hermano, de las que les hablo, ¿verdad? Y que vimos y que yo espero que usted también ya esté orando en casa. No nos las hemos puesto solamente porque queremos, sino porque el Señor las ha puesto en nosotros. Y las ha puesto porque Él quiere que tú y yo crezcamos en la predicación y el anunciamiento del evangelio. Y si queremos alcanzarlas, necesitamos comprometernos también a eso. A ir por todas partes. En el trabajo, en la casa, en la escuela, ahora sí como dice el comercial, en la oficina, anunciar el evangelio del Señor, el evangelio verdadero. Es indispensable que entendamos que esta iglesia, desde el año 1975, fue establecida por Dios en este lugar, con el único fin de compartir en todo momento y a toda persona las buenas nuevas de salvación. Y por eso es que cada ministerio que la conforma debe proclamar el evangelio, debe compartir, ¿verdad?, el testimonio de Jesucristo. Por eso, ¿verdad?, es que nosotros tratamos de alinear todo a un proyecto, a una planeación, para que todos los ministerios cumplan el propósito por el cual fueron creados. Necesitamos, ¿verdad?, ver este versículo claramente nos dice que los cristianos, ¿verdad?, a raíz de esa persecución, pues fueron dispersados, pero entendieron que era con un propósito. Y por donde sea que iban, anunciaban el evangelio. Ellos supieron usar de manera positiva la situación tan difícil y tan complicada que estaban viviendo. Y yo creo, hermanos, que nosotros no debemos esperar a que algo así nos suceda. Ahora sí, ¿verdad?, que debemos aprender en cabeza ajena y entender, ¿verdad?, que si no estamos cumpliendo esto de anunciar el evangelio, pues el Señor puede permitir que suframos con tal de que comencemos a predicar el evangelio de Jesús a los que no conocen. Cuarto y último factor, para llegar a un aniversario más, necesitamos ponernos en acción hoy mismo. Si queremos realmente alcanzar las metas, alcanzar un nuevo año, hay que ponernos en acción. ¿Y cuándo? Hoy mismo. Como dice el refrán, ¿verdad? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hechos capítulo 8, versículos 5 y 6 nos da el testimonio de una persona que sufrió la persecución, pero la usó de manera positiva y se puso en acción de manera inmediata, porque después de lo que les acabo de decir, cuando el versículo 4 dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, Lucas nos da el testimonio de Felipe y nos dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. ¿Qué decía el Hechos 1:8? ¿Se acuerdan? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿verdad?, testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria, guiado por el Espíritu Santo. Y dice el versículo que allí le contó a la gente acerca del Mesías. ¿Qué les contó? En otras palabras, el verdadero evangelio, el mensaje capaz de salvar sus vidas. Y mire, el versículo 6 dice, las multitudes escuchaban atentamente porque estaban deseosas de oír el mensaje y estaban deseosas de ver las enseñanzas milagrosas que él hacía. Y hay que entender, hermanos, que este ejemplo también puede ser nuestro testimonio. Si tú y yo realmente nos comprometemos a anunciar el evangelio, podemos tener a multitudes deseosas de escuchar. Porque allá afuera, yo te lo he dicho, la gente está deseosa de escuchar buenas noticias. El mundo está lleno de malas noticias. Está lleno, ¿verdad?, de temor, de duda, de pecado.
Y la gente está deseosa de encontrar esa salida. Y esa salida la tenemos nosotros. Y tenemos que compartirla. Y decirles, con Jesucristo, en tu vida hay esperanza, salvación y vida. Pero solamente va a suceder eso si tomamos en serio la decisión de ponernos en acción hoy mismo. ¿De qué sirve, hermanos, aprender qué debemos hacer? ¿De qué sirve, verdad, que usted tenga aquí estos 4 factores, que los vea en la palabra, que compruebe que sí es la voluntad de Dios? ¿De qué sirve todo eso si simple y sencillamente no nos vamos a poner en acción? ¿De qué sirve, hermanos? Que usted nada más venga, escuche, pero no haga la palabra de Dios en su vida. ¿De qué sirve, hermano? Le pregunto en serio. ¿De qué sirve saber lo que debemos hacer? Capacitarnos para hacer lo que debemos hacer, si simple y sencillamente no nos vamos a poner a hacer lo que debemos hacer. Hay una frase que mi papá, no creo que sea de él, pero si es de él, ¿verdad? Pues siempre ha taladrado mi cabeza porque desde que soy pequeño la he escuchado. Y él tiene esta frase que dice, reflexión sin acción es fracaso. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba trabajando juntamente con él en la iglesia, cada rato lo decía y lo repetía y casi que era como su eslogan que podíamos reproducir sin que él supiera o abriera la boca. Reflexión sin acción es fracaso. ¿Y sabe qué? Esta frase es realidad en muchas iglesias. Reflexionamos, y es cierto. Si es cierto lo que me está diciendo el predicador, el pastor, lo que me está enseñando el maestro de escuela dominical, si es cierto lo que Dios me está diciendo, si es cierto lo que estoy viviendo, pero ahí se queda. Solamente en reflexión, no accionamos. Y por eso vamos de fracaso en fracaso. Y si todavía no tocamos el fracaso, hermano, no es por nosotros, es por la misericordia de Dios. Por eso le digo, reflexión sin acción es fracaso. Sinceramente, hermano, ¿cuántas veces ha escuchado aquí en la iglesia un sermón que toca su corazón? Un sermón que lo confronta en serio a hacer un cambio. Un sermón que le dice verdad o lo confronta y lo convence de practicar un nuevo hábito. ¿Cuántas veces ha escuchado una enseñanza aquí en la iglesia útil para su vida? Pero cuando sale de este lugar donde estuvo reunido, pierde de vista de manera inmediata aquello que Dios le ha hablado. Y se queda solamente en un bonito discurso, una bonita enseñanza, un bonito sermón. Pero no lo hacemos realidad en nuestra vida. Perdemos de vista de manera inmediata aquello que Dios nos habla sin hacer ningún tipo de cambio y sin ponernos en acción. Necesitamos, hermanos, cambiar eso. Y este pasaje nos da la muestra y nos enseña que Felipe, sin perder tiempo y sin desaprovechar la oportunidad que Dios le estaba dando, se puso en acción. De manera inmediata se dirigió a la ciudad de Samaria. Dijo, ahí viene la persecución, tengo que guardarme, tengo que ir y a cumplir el evangelio, ¿verdad? Que me fue encomendado. Y se dirigió a la ciudad de Samaria. Y allí le contó a las personas acerca del Mesías. Necesitamos aprender y necesitamos dejar de perder tiempo. Necesitamos dejar de desaprovechar las oportunidades que Dios nos está dando y en serio, confiadamente, ponernos en acción. Y hermano, hermana, jóvenes, cuando nos ponemos en acción para anunciar el evangelio, habiendo orado y leído la Escritura y dependiendo del poder y la presencia del Espíritu Santo, los resultados son maravillosos. Aquí dice, ¿verdad?, que las multitudes escuchaban atentamente y estaban deseosas de oír el mensaje y de ver, ¿verdad?, las señales milagrosas que Él hacía. Dios nos está dando una oportunidad, querida Iglesia Bautista Betel. Necesitamos entender que si nuestro deseo es seguir adelante, si nuestro deseo es alcanzar el 50, el 70, el 80, el 100 aniversario de nuestra iglesia, hay que ponernos en acción ahora mismo. Hay que levantarnos en el nombre de Jesús a hacer su obra por todo Ciudad Acuña. ¿Pero qué necesitamos para que esto sea una realidad? 2 cosas bien sencillas. Dejar las excusas
Si yo le pregunto a usted, ¿verdad? ¿Por qué no vino el miércoles? Excusas. Válidas, unas sí, otras no. Pero excusas a final de cuentas. Y si le pregunto, ¿verdad? ¿Por qué no llegó temprano hoy a la escuela dominical? Pretextos. Buenos y malos. Pero como le digo, a final de cuentas son lo que son. Y se tienen que llamar como se tienen que llamar. Porque decimos, no, el domingo es el día del Señor. No, hermano, todos los días son el día del Señor. Pero bueno, si usted dice que el domingo es el día del Señor, entrégueselo completo. Llegue temprano, traiga su Biblia, venga con la disposición a adorar, a aprender, a salir de aquí y poner en práctica, para que viva el día del Señor como debe de vivir. Necesitamos, hermanos, cumplir, ¿verdad?, estos factores si queremos llegar a otro aniversario más. Y para ello hay que dejar las excusas y los pretextos y en serio ponernos a trabajar para el Señor. Porque sinceramente muchas veces reflexionamos, pero no accionamos. Y yo no sé usted, hermano. Pero yo creo que ya fue suficiente. Yo creo que ya fue suficiente de reflexionar y reflexionar y reflexionar y pensar y pensar y pensar y alimentarse y alimentarse y alimentarse y no servir ni dar ni al Señor ni a otro. Dice la palabra, ¿verdad?, que algunos, debiendo de ser maestros, son como niños, como bebés. Nosotros necesitamos, hermanos, crecer. No podemos quedarnos en el mismo nivel espiritual. Y para ello necesitamos ponernos en acción hoy mismo. Si queremos cumplir esas metas, si queremos lograr los planes y seguir alcanzando sobre todo más y más almas para Cristo, debemos ponernos en acción. ¿Y cuándo? Le pregunto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy mismo. No espere a mañana. Porque el mañana no lo tenemos asegurado. Hoy mismo hay que ponernos en acción. El tiempo sin duda está pasando. Yo veía las fotos de varios de ustedes, hermanos. Y no solamente las fotos de hace unos 15, 20 años. Las fotos de cuando yo recién llegué. Y digo, algunos, ¿verdad?, han envejecido con mucha belleza. Pero a final de cuentas hemos envejecido todos, parejo. Yo llegué de 25, ya tengo 28. Ya no me gozo al primer hervor, dirían por ahí. Y si no, pregúntenle a Jorge. Vino conmigo el jueves a poner los cables y yo lo traía a él, súbete y tú bájate y súbete otra vez. Yo te paso aquí, mira. A este nivel yo te ayudo. Pero pregúntenle cómo amaneció al día siguiente. Y él es joven. Nosotros, ¿verdad?, si somos conscientes, tenemos que entender y aceptar que el tiempo está pasando. Y sobre todo, el regreso de Cristo por nosotros, por su iglesia, cada vez está más cerca. Por eso debemos decidirnos hoy mismo ponernos a trabajar. Termino diciéndole, ¿verdad?, que hoy que celebramos la fidelidad de Dios para con nuestra iglesia, ¿sabe qué? Es el momento perfecto. Es el momento que Dios ha planeado para renovar nuestro compromiso con Él y pedirle, Señor, síguenos usando para extender tu reino en Ciudad Acuña. Es el momento en el que tú y yo podemos, ¿verdad?, nuevamente descansar y depender del Señor para que Él siga haciendo su obra con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Por 49 años ha habido aquí hermanos, hermanas, que sin duda han dependido de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Porque esta iglesia comenzó una obra, hermanos, desde cero. Una obra que el día de hoy está creciendo y está dando frutos. Y se está reproduciendo así como esta iglesia lo hizo en su momento con ella. Necesitamos, ¿verdad?, entender que si eso se logró, fue posible porque esas personas fueron usadas por Dios, porque dependían del poder y la presencia del Espíritu Santo. Pero también esas personas estaban perseverando en la oración y en la enseñanza fiel de la palabra de nuestro Dios.
Eran hermanos que podíamos decir, hermanos de verdad, de oración, hermanos de sana doctrina. Y por eso fue que lograron alcanzar las metas que en su momento se trazaron. Hermanos y hermanas que también, además de lo que ya mencioné, se comprometieron a anunciar el verdadero evangelio a todo aquel que necesitaba escuchar. Y que sin importar las luchas, que no está usted para saberlo ni yo para decirlo, pero había buenas luchas. Problemas, buenos problemas. Pero sin depender de eso y sin importar las luchas y los problemas, ellos estaban comprometidos e involucrados en el ministerio de la iglesia Betel. Muchos de esos hombres y mujeres ya están gozando, hermanos, de la recompensa por su fiel servicio al Señor. Ya fueron recibidos por el dueño de la mies allá en la gloria. Fueron recibidos, como lo dice la palabra, como siervos buenos y fieles. Ya están gozando ellos de la recompensa de su fiel servicio al Señor. Pero nosotros, que hoy todavía estamos aquí, debemos seguir su ejemplo. Debemos imitar su fe. Debemos igualar o superar su servicio para Dios. Porque ¿sabe qué? Todavía hay mucho que hacer. Todavía hay mucho que hacer. Y el Señor ya usó a la familia Reyes, a la familia Pavón, ya usó a la hermana Norma, ya usó al hermano Carmelo, ya usó a otros hermanos que se fueron a otros lugares, al hermano Puente, al hermano Rojas, ya los usó, los está usando. Pero ¿sabe qué? El Señor nos quiere también usar a nosotros. La pregunta para usted es, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres ser parte del ministerio que esta iglesia está haciendo? Porque este 2024 queremos que sea un año donde la iglesia Betel crezca como nunca antes lo haya hecho. Y no para jactarnos y decir, miren cómo hemos crecido, no. Solamente para darle la honra y gloria al que la merece, que es nuestro Dios. Por eso queremos crecer, hermanos. Por eso queremos que participes y te pongas en acción junto con nosotros. Porque si lo haces, puede ser una realidad. Que esas metas se cumplan. Pero necesitamos, ¿verdad? También que para que eso suceda, comencemos hoy a depender del Espíritu Santo en todo momento. Debemos también perseverar en la oración y a la par enseñar, ¿verdad? Con fidelidad la palabra de Dios. Pero sobre todo, necesitamos ya, hermanos, enfocarnos en anunciar el Evangelio único y verdadero a todos aquellos que aún no lo conocen. Eso es lo que necesitamos hacer. Y la pregunta con la que termino mi mensaje, ¿podemos contar contigo? ¿Podemos contar contigo? Reflexiona, hermano. Reflexiona, porque el compromiso, como yo siempre os he dicho, no es conmigo, no es tampoco con la iglesia, es con el Señor. Pero no te quedes solamente en la reflexión. Ponle acción a tus palabras. Ponle acción a esa reflexión que Dios te lleva a hacer. Y entonces sí, vamos hacia adelante. Como dice la palabra, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y todo a la honra y gloria de nuestro Dios. ¿Podemos contar contigo? ¿Seguro? ¿Podemos contar contigo? Ponte de pie en tu lugar. Y vamos a hacer, hermanos, un compromiso público. El año pasado aquí algunos, ¿verdad?, firmaron de manera simbólica su compromiso, renovaron también de manera simbólica su membresía. Y este año, ¿verdad?, no queremos quedarnos atrás. Este año queremos también hacer lo mismo, renovar ese pacto, ese compromiso con Dios de servir a su iglesia donde Él nos ha puesto. Y hoy traemos, ¿verdad?, aquí un nuevo compromiso simbólico. Como este año es el año del crecimiento, ¿verdad?, hemos puesto ahí un árbol y se han puesto unos circulitos donde usted, ¿qué cree? Va a poner su huella. Y no se preocupen, no tiene carácter legal, no le vamos a poner nada, no le voy a mandar a Coppel ni al banco, nada de eso. Pero es un compromiso que usted de manera voluntaria hace con el Señor. ¿Y sabe qué? Van a empezar
empezar los niños a hacer. Y ahí, ve a decirle ahí a Carla, ella también ya les enseñó a los niños y les habló acerca de esto. ¿Y sabe por qué quiero que empiecen los niños? Porque ellos nos ponen el ejemplo bien y bonito. No le piensan mucho. Le preguntas, ¿quieres? ¿Y qué dicen? Sí. Y vienen y ponen su huella como señal de su compromiso para con Dios. Ahí en su lugar, hermano, ¿por qué no se pone a reflexionar? ¿Por qué no platica con Dios? Y se compromete con Él a llevar a cabo estos factores, a depender del poder y la presencia de su Santo Espíritu, a orar y enseñar la palabra de nuestro Dios, a anunciar el único y verdadero mensaje capaz de salvar y cambiar vidas. ¿Y por qué también no se compromete, verdad? Y le dice al Señor, hoy mismo, Señor, hoy mismo me voy a poner en acción. ¿Cómo? No sé, pero tú sí sabes. Tú sí sabes, Señor. Y solamente quiero que me des a mí el anhelo y el deseo de perseverar para que mi iglesia, tu iglesia, pueda lograr un aniversario más. Así que ahí, Dari, creo que está la tinta del sello. Vele pasando ahí, vayan recorriendo, ¿verdad? Cada uno su huellita ahí. En lo que los niños rápidamente vienen al frente, rápidamente y en silencio, a ver si lo logran ellos, ¿verdad? También a poner ahí su huella. Ponlo más acá, sí, Jorge, por favor. Y usted elija, hermano, donde quiera, ¿verdad? Ponerle ahí su huellita. La idea es con la tinta del sello marcar ahí en un círculo su huella y si le cabe abajito, a lo mejor su nombre, ¿verdad? Para podernos identificar y estar orando unos por otros, para que el Señor siga renovando nuestro compromiso. Rápidamente, rápidamente, niños, porque todavía hay aquí muchos hermanos comprometidos para ponerse en acción hoy mismo. Así que vamos pasando. Siguiente cristalita. Ahí va a poner cristal. Fíjese, por eso le digo, los niños no le piensan de volada. No preguntan a qué, cómo, cuándo, por qué. No, a lo que vengo, a comprometerme con Dios. Por eso la Biblia, hermanos, no se equivoca cuando dice, ¿verdad?, que tenemos que ser como niños. Y yo espero, ¿verdad?, que este 2024 la Iglesia Bautista Betel crezca para la honra y gloria de nuestro Dios. Ahí, Dari, no sé si con el otro, el roloncito ese, le puedes ir dando a los hermanos para que ya tengan también su huellita ahí. Y rápidamente, ¿verdad? Que nadie, hermanos, nadie se quede sin poner ahí su huellita. De esta manera, ¿verdad? Pues vamos a seguir trabajando unidos como iglesia para alcanzar las metas y los proyectos que Dios tiene para nosotros. Mientras ahí los niños van pasando, márcale de una vez a todos los niños la huellita para que ya pasen ellos directo. Todos pongan la huellita. Gaby, pon ahí la huellita también. Vicky. Y de esta manera, hermanos, pues simbólicamente, ¿verdad?, le decimos al Señor, estamos listos para que hagas con nosotros lo que tú quieras hacer. ¿Está marcando mucho o qué? ¿Sí? Siguiente fila, los valientes. Familia Ríos, Rangel. Rápido, 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 rápido. No le piensen mucho porque si le siguen reflexionando se echan para atrás. Hermano, mientras van pasando ahí, aunque no cierre sus ojos, permítame orar para que todo lo que nos hemos comprometido, ¿verdad?, a hacer, lo hagamos y todo sea para honra y gloria de nuestro Dios. Señor, gracias, Padre, porque el día de hoy nos das la oportunidad de celebrar la fidelidad que tú has tenido para con esta tu iglesia Betel. Gracias, Señor, porque sin duda hemos escuchado lo que has hecho y lo que estás haciendo y nos estamos emocionando, Padre, por lo que vas a seguir haciendo en el futuro con nosotros. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Somos creación tuya, Señor, pero nos ponemos delante de ti, dándote la autoridad para que tú nos digas, Señor, lo que debemos hacer.
Y Padre, redobla los esfuerzos, redobla las ganas, el ánimo, Señor, para no desmayar en este compromiso que estamos haciendo contigo de crecer como iglesia Betel, para darte a ti la honra y la gloria. Señor, ayúdanos a que como iglesia y como hijos tuyos sigamos, Padre, dependiendo únicamente del poder y la presencia que viene a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder ser hombres, mujeres de oración. Ayúdanos, Señor, a poder perseverar en la enseñanza de la palabra. Ayúdanos, Señor, a poder crecer en el anunciamiento de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a poder reafirmar el compromiso de enseñar, Señor, tu mensaje a aquellos que lo necesitan. Padre bendito, nos ponemos en tus manos y decimos, Señor, delante de ti que estamos listos, que estamos esperando, Señor, que actúes en nosotros y que hagas tu obra en esta tu iglesia Betel. Señor, rogamos, Padre, que podamos en todo momento y ante cualquier circunstancia seguir enfocados en la misión que has dado a esta tu iglesia, de compartir y anunciar el mensaje del evangelio a toda criatura. Señor, que las pruebas, las luchas, los problemas, el pecado, Señor, no nos impida seguir avanzando hacia adelante. Y Padre, ponemos delante de ti los dones, los talentos, las habilidades, el conocimiento, los recursos, Señor, que tú nos has dado. Confiados, Padre, en que tú harás prosperar todo lo que hemos puesto delante de ti y nos ayudarás, Padre, a poner en práctica cada una de las cosas que hasta ahora nos has enseñado. Señor, rogamos que nos hagas hacedores de tu palabra y, Padre, que podamos como iglesia celebrar en el futuro más aniversarios para seguir dándote a ti las gracias por tu cuidado, tu provisión, tu sustento en todo momento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, te damos gracias. Amén. Y